Al coloquio de física de esta semana. El día de hoy tenemos a la doctora Paola Ferrario. Ella obtuvo su doctorado en la Universidad de Valencia, España, el 2010 en física teórica de partículas, en particular en QCD Phenomenology. Luego del doctorado empezó un postdoc en la colaboración NEXT, también en Valencia, en física experimental, en el Instituto de Física Corpuscular. NEXT es un experimento que busca el decaimiento doble beta sin neutrinos en xenón gaseoso a alta presión en el laboratorio subterráneo de Canfranc, en los Pirineos españoles. El 2017 obtuvo un ERC Starting Grant para desarrollar un prototipo para un nuevo concepto de escáneres PET basados en xenón líquido, llamado pétalo por sus siglas. Esta tecnología está basada en el uso del experimento NEXT y otros experimentos de física de partículas como xenón. Actualmente se encuentra como investigadora asociada en Ikerbasque en el Centro Internacional de Física de Donostia, de IPC, trabajando tanto en la colaboración NEXT como en el proyecto Pétalo. Sin más, la dejo con la ponente de esta semana. Hola, entonces, ¿el coloquio va a ser en castellano o en inglés? Como tú lo quieras. Ah, vale, perfecto. Pues entonces, yo había preparado en inglés, pero bueno, lo puedo dar en castellano. Gracias a todos, gracias por la invitación. Voy a compartir ahora las transparencias. Ok. ¿Se ven? Perfecto. Sí. Vale, pues esta tarde os quería contar un poco sobre cómo dos temas que pueden parecer bastante distintos entre ellos, como puede ser la física básica en el estudio de las partículas elementales y la física médica, la aplicación a la imagen médica. Estas dos cosas pueden tener más que ver de lo que uno pueda pensar en un principio. Entonces, quería empezar por una pregunta fundamental del hombre, que es ¿por qué estamos aquí ahora? ¿Por qué existe el universo? ¿Por qué existen las galaxias tal y como las conocemos? Nosotros observando el universo vemos que está hecho de una sustancia que llamamos materia, que es siempre del mismo tipo. Pero también sabemos que a la vez que existe la materia, en el universo existe también la antimateria. Es decir, para cada partícula elemental de la naturaleza, como puede ser un electrón o un protón, un neutrón, existe una antipartícula, es decir, una partícula que es exactamente igual que ella, pero tiene carga eléctrica opuesta. Por ejemplo, un átomo de antihidrógeno estaría compuesto por un antielectrón y por un antiprotón. Pero la masa de la partícula, el spin, serían exactamente los mismos. ¿Qué pasa cuando una partícula y una antipartícula se encuentran, digamos? Pues ocurre lo que llamamos una aniquilación. O sea, la materia desaparece produciendo energía. Entonces, lo que vemos es que nuestro universo está hecho solo de materia. Sí que existe la antimateria, se puede producir, de hecho nosotros mismos lo producimos en los aceleradores de partículas, por ejemplo, o la usamos en los hospitales, como veremos en la segunda parte de la charla, también se producen los rayos cósmicos, pero cada vez que se produce una partícula de antimateria, enseguida se encuentra con algo de materia, con algún átomo de la materia y desaparece. Entonces vive muy poco tiempo. Sin embargo, lo que sabemos es que en los primeros instantes de vida del universo después del Big Bang, las partículas y las antipartículas se produjeron y se producían y se aniquilaban con la misma velocidad. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó en un momento dado de la historia del universo para que la materia le ganara, digamos así, a la antimateria y se creara un exceso de materia, de tal forma que todo lo demás, materia y antimateria, se han aniquilado y este exceso de materia ha podido seguir evolucionando hasta llegar a las galaxias y al universo tal y como lo conocemos ahora. Entonces, esta es la gran pregunta. Y se postuló ya hace varios años 3 condiciones fundamentales para poderse explicar esta asimetría que llamamos de materia comparada con la antimateria. Y quería focalizarme sobre la primera,
sea, nosotros necesitamos que haya una violación de la simetría del número bariónico, es decir, del número de protones comparado con los antiprotones, digamos, porque nuestra materia está formada mayoritariamente por bariones. Entonces, tiene que haber algo, por ejemplo, una partícula que a la vez sea su misma antipartícula, de tal forma que pueda desintegrarse más a protones que antiprotones, por ejemplo, y entonces dar origen a esta evolución de la materia, a este exceso de materia que luego ha llevado hasta ahora. Entonces necesitamos un tipo de partícula que tiene que ser neutra para poder ser igual que su propia antipartícula, y un candidato excelente para este tipo de partícula es precisamente el neutrino, que es el primer protagonista, digamos, de la charla de hoy. Entonces, dejadme introducir un poco qué es el neutrino. El neutrino fue postulado, la llamamos la partícula fantasma porque fue postulado en los años 30 del siglo pasado por Wolfgang Pauli como solución a un enigma que llevaba locos a los físicos de partículas de la época, que era el enigma de la desintegración beta. Ellos observaban una desintegración nuclear donde se emitía un electrón, aparentemente solo un electrón, y la energía de este electrón, en lugar de ser siempre la misma, como uno se esperaría por la ley de conservación de la energía, sin embargo seguía un espectro, o sea, variaba. Entonces no se lo explicaban, o bien la energía no se conservaba o había algo ahí que no cuadraba. Entonces Pauli propuso que existiera una segunda partícula en la desintegración que no se podía detectar porque no la estaban detectando en ese momento, que era la responsable de llevarse parte de la energía del proceso. Y él comunicó esta hipótesis suya en una ya famosa carta que mandó a una conferencia de físicos en Tübingen, en la que empieza con queridos señoras y señores radioactivos, y él dice, he hecho algo muy malo hoy proponiendo una partícula que no se puede detectar. Es algo que ningún teórico debería nunca hacer. Ahora, afortunadamente, Pauli se equivocaba, es decir, esta partícula sí que la hemos detectado. Se llamó neutrino, la palabra neutrino la acuñó Enrico Fermi, del italiano, que significa el pequeño neutro, porque es una partícula que no puede tener carga eléctrica, tiene carga eléctrica cero. Es una partícula que se descubrió por primera vez en los años 50 y luego se ha ido detectando muchas más veces a continuación. Ahora sabemos mucho de los neutrinos, pero no sabemos todo todavía. Sabemos que tienen masa, pero es una masa muy, muy pequeña, muy ligera. No conocemos su valor absoluto. Sabemos que los neutrinos no tienen carga eléctrica y que solo sufren la interacción débil, que es la responsable, por ejemplo, de las desintegraciones radioactivas. Los neutrinos se producen en reacciones nucleares, como pueden ser las que ocurren en las estrellas. Por ejemplo, el Sol es una fuente muy intensa de neutrinos. Y precisamente en desintegraciones nucleares. Por eso las desintegraciones nucleares son útiles para estudiar los neutrinos. En particular, pues hay una que es la que nos concierne hoy, que es la desintegración doble beta, que nos puede dar muchas pistas sobre la naturaleza del neutrino. La desintegración doble beta fue hipotizada en 1975 por Maria Gopper-Mayer. Ella, en la desintegración doble beta, no es nada más que 2 veces la desintegración beta en un mismo átomo. Es decir, 2 neutrones a la vez se convierten en 2 protones, emitiendo 2 electrones y 2 antineutrinos. Esta es una desintegración que ocurre en átomos que tienen un número atómico par. En el caso de átomos con un número de masa impar, esta desintegración está muy suprimida energéticamente por culpa de la energía de nuclear pairing, porque es mucho más probable que ocurra la desintegración beta normal de un solo protón. Sin embargo, en los átomos que ya tienen un número de masa par, la desintegración beta normal, que en otros átomos es más frecuente, está muy suprimida, porque prefiere energéticamente el átomo convertir 2 nucleones en lugar de uno solo.
Entonces la desintegración doble beta ya se puede medir. Aún así, tiene una probabilidad muy baja. Tiene una vida media de entre 10 a la 18 y 10 a la 21 años, dependiendo del isótopo, pero aún así pues, se ha podido medir esta desintegración en un número diferente de isótopos y entonces pues, está bien establecida. ¿Por qué es interesante esta desintegración para nuestro problema de la materia? Bueno, esto tiene que ver con el señor Ettore Majorana. Es un físico, bueno, fue un físico italiano que en 1937 propuso que las partículas, los fermiones de spin 1 medio, neutros eléctricamente, podrían ser su propia antipartícula. Es decir, nuestra partícula de interés, el neutrino, podría ser igual que el antineutrino, su propia antipartícula. A veces llamamos esta propiedad Majorana particle precisamente en honor de este físico que lo propuso. Entonces, la consecuencia del neutrino ser su propia antipartícula llevaría a que la desintegración doble beta podría ocurrir sin emisión de neutrinos. Si os acordáis, pues aquí tenemos la emisión de 2 electrones y 2 antineutrinos. Si el neutrino es su propia antipartícula, uno de los 2 antineutrinos, digamos así, podría aniquilarse con el otro, es decir, no se llegarían ni siquiera a emitir. O sea, se podrían emitir solamente los 2 electrones. Esta desintegración, si se pudiera observar esta desintegración nuclear, esa sería la prueba inequívoca de que el neutrino es su propia antipartícula. Entonces es un observable muy potente porque nos daría una pista sobre que el neutrino podría ser el responsable o jugar un papel muy importante en el origen de la simetría de la materia. Ese es un proceso que no se ha observado nunca, o sea, esta desintegración. Es un proceso que violaría el número leptónico, con lo cual requeriría más física de la que conocemos ahora, del modelo estándar. También requiere neutrinos masivos, que ya sabemos que lo son. Entonces, esta es, digamos, una de los objetivos más actuales de la física de los neutrinos, es precisamente determinar si existe esta desintegración. Y esto es de lo que se trata, el primer proyecto en el que estoy, que es NEXT. ¿Qué significa buscar la desintegración doble beta? Bueno, tenemos que buscar la emisión de 2 electrones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es medir la energía de estos electrones, la energía cinética, porque sabemos que tiene que tener un valor muy concreto, que es el valor del endpoint del espectro doble beta con neutrinos. Y con lo cual, un experimento que busque esta desintegración necesita tener una resolución de energía excelente, o sea, la mejor posible. Esto por un lado. Por el otro lado, necesitamos eliminar cuanto más posible el fondo radiactivo, porque nuestro ambiente, la Tierra, las rocas, cualquier objeto, emite muchísima radiación gamas de alta energía, sobre todo vienen de las cadenas del uranio y del torio que están en cualquier material. Y estas gamas de alta energía se convierten luego en nuestros detectores en electrones que pueden dar una señal muy parecida a la que estamos buscando. Entonces tenemos que tener una manera de distinguir la señal de este fondo de nuestra desintegración. Entonces, hay muchos experimentos que intentan descubrir esta desintegración usando isótopos diferentes, tecnologías diferentes. Hasta la fecha nadie la ha medido y se han puesto límites sobre la vida media. O sea, sabemos que de existir, esta desintegración tendría una vida media mayor que 10 a la 25, 10 a la 26 años. Y esto es una cantidad muy importante de años, y con lo cual el problema es bastante complicado. Entonces, una de las cosas que son imprescindibles, precisamente porque es muy raro, es una desintegración muy rara y hay mucho fondo, es apantallarnos lo más posible del fondo ambiental, y por esto la gente pone sus detectores en laboratorios subterráneos o en minas abandonadas o debajo de montañas, como es el caso del experimento NEXT.
Estos somos nosotros. El experimento NEXT es una colaboración internacional con grandes grupos, sobre todo en España y en Estados Unidos. Y nos encontramos en el laboratorio subterráneo de Canfranc, que se encuentra en España, en el Pirineo aragonés. Es una ciudad, es un pueblo que es conocido por su estación internacional construida en los años 20 del siglo pasado, pero también ahora ya cada vez más por la actividad científica que se lleva a cabo en el laboratorio. Y allí tenemos nuestro detector que utiliza como isótopo para buscar el xenón, la desintegración, usa el xenón 136. Por un lado, porque es un isótopo donde teóricamente puede ocurrir la desintegración y también a la vez es un detector muy eficiente porque es un centellador. Produce luz cuando una partícula cargada se propaga en él, con lo cual se puede medir muy bien la energía y también la posición de las partículas. Tiene muchas ventajas. Por un lado, tiene un valor, un Q-value, es decir, un valor de la energía de los electrones esperada bastante alto, con lo cual te quitas del medio bastante radiactividad natural por debajo de ese valor. También tiene una modalidad de desintegración con los dos neutrinos que es muy lenta, con lo cual si tú tienes una resolución de energía bastante buena, eliminas la cola de la distribución de los dos neutrinos fácilmente, entonces tienes menos background, menos fondo también de la desintegración con los dos neutrinos. Es un material que dentro de lo que cabe es bastante más barato que otros isótopos de este tipo porque es fácil de enriquecer, porque es un gas. La abundancia natural no es muy baja y es fácil, o sea, mediante centrifugación, poder separar el isótopo en cuestión, que es el 136. El xenón gaseoso 136 tiene una resolución de energía intrínseca muy buena, de hecho mucho mejor que el mismo isótopo pero en líquido, con lo cual es un excelente candidato para medir la desintegración doble beta sin neutrinos. Y por otro lado también el xenón gaseoso a alta presión, que es el que usamos nosotros, alrededor de 15 bares de presión, hace que los electrones que se propagan en él recorran un espacio bastante grande de unos 10-15 centímetros, con lo cual se puede analizar la traza de energía que dejan los electrones en el gas. Y eso es importante por lo que decía antes de distinguir la señal del background, porque dos electrones que se originan en el mismo punto son como un espagueti con dos bolas de carne al final, es decir, dejan su energía poco a poco a lo largo de todo su recorrido a un rate, a una tasa con una velocidad constante más o menos, hasta el final donde de repente dejan toda la energía que queda en una región muy pequeña. Esto los dos electrones. Un solo electrón lo que haría sería dejar lo mismo, toda su energía poco a poco y luego al final tendría una deposición de energía mayor. Con lo cual podrías distinguir identificando estos dos blobs de energía en el caso de la señal y solo un blob de energía en el caso del fondo. Esta es una herramienta que no tienen otros experimentos que son, por ejemplo, que usan sólidos, porque en un sólido un electrón es un punto, incluso en un líquido, como el xenón líquido, es un punto. Entonces, pues esa es una característica especial de pocos experimentos, entre los cuales es NEXT. ¿Cómo es nuestro detector? Usamos una cámara de proyección temporal de xenón a alta presión, que simplemente es un cilindro de acero lleno de xenón a presión y tenemos un campo eléctrico definido. Aquí veis el cátodo y aquí el ánodo. Y luego tenemos otro campo eléctrico más intenso que es la que se llama región de electroluminescencia, que es la forma con la que amplificamos la señal.
Los sensores que utilizamos, que son sensores de luz, de los dos tipos, son fotomultiplicadores por un lado, que miden la energía del evento, y fotomultiplicadores de silicio por el otro, que son mucho más pequeñitos, entonces se puede reconstruir la traza y la posición con más granularidad por el otro lado del cilindro, en las dos tapas del cilindro. ¿Qué ocurre cuando una partícula cargada se propaga en el gas? Por ejemplo, nuestros electrones. Deja su energía poco a poco en el gas, y el intercambio de energía con el gas produce centelleo por un lado, o sea, luz, en el caso del xenón, luz ultravioleta, y por el otro también arranca electrones de los átomos del gas. Entonces esos electrones de ionización, bien, lo que pasa son desplazados por el campo eléctrico que se crea. Entonces esta es la luz de centelleo. Como veis, la luz rebota por toda la cámara porque la tenemos recubierta de paneles de material reflectante, precisamente para recolectar la mayor cantidad de luz posible. Entonces, esta luz da, la detección de esta luz da el inicio de nuestro evento. O sea, cuando detectamos esta luz decimos, vale, aquí ha ocurrido algo. En concreto lo hacemos con los fotomultiplicadores. Después, los electrones de ionización, que son arrancados también de los átomos, por los electrones, son desplazados por el campo eléctrico de deriva hacia esta zona de electroluminescencia, que es donde un campo eléctrico más intenso produce un segundo centelleo, o sea, una segunda producción de luz mucho más intensa. Esta es la amplificación. Alrededor de 1000 fotones por cada electrón que llega se producen, y esta luz detectada por un lado por los fotomultiplicadores otra vez, y esto nos da la medida de la energía, porque los fotomultiplicadores tienen un fondo muy bajo, unas fluctuaciones muy bajas, entonces nos pueden dar una medida muy precisa de la energía. Por el otro lado están los silicon fotomultiplicadores, son como un damero a un centímetro de distancia el uno del otro. Entonces, en cada momento de tiempo, el patrón de luz que producen los electrones sobre este damero da una imagen 2D, digamos, de la traza. Y esto lo haces para cada momento de tiempo a lo largo de toda la deriva. Entonces, al final, llegas a una reconstrucción 3D de tu traza, con la energía correspondiente que has leído con los fotomultiplicadores. Con lo cual puedes tener una reconstrucción tanto en posición como en energía de lo que ha ocurrido en el detector. Esta es la señal que vemos. En el eje X es el tiempo que ha transcurrido en microsegundos, y en el eje Y, pues al final la carga eléctrica que detectas, la corriente que detectas. Nuestras señales son señales de corriente. Veis el primer piquito, que es el centelleo primario, que nos dice que aquí ha empezado el evento, y luego esto es el centelleo secundario, que tiene una forma mucho más compleja porque depende de cómo de retuerta está la traza, si es horizontal o vertical con respecto al campo eléctrico, pero te dice la diferencia entre el centelleo primario y el comienzo del centelleo secundario es lo que te dice la posición en Z del evento en la cámara. Y luego el patrón de luz en los silicon PM te da la distribución en XY. Este es el detector que tenemos en Canfranc ahora mismo. Este no es el detector final, es un primer prototipo que ya tiene 5 kilogramos de xenón dentro. Se llama NextWhite y es la cámara de proyección temporal a alta presión de xenón más grande del mundo, de hecho. Se encuentra en el laboratorio subterráneo de Canfranc, ya llevamos varios años funcionando, y tiene varios objetivos. El primero es medir el fondo que tenemos. Nosotros tenemos una simulación muy detallada del fondo, que es la que tenemos que usar cuando vayamos a buscar en la región de la energía de la desintegración doble beta sin neutrinos, pero tenemos que validar este modelo con medidas reales para ver si nos podemos fiar. Y toda la toma de datos de estos años ha servido para medir
el fondo radioactivo, utilizando xenón no enriquecido, con lo cual sabemos que lo único que puede ocurrir allí es lo que pasa en el laboratorio después de todos los apantallamientos que tenemos, porque además de estar debajo de la montaña de Canfranc, tenemos un castillo de plomo, que es lo que veis aquí, que está abierto, o sea, 20 centímetros de plomo protegiendo por todos los lados al detector. Y luego tenemos como matrioscas, o sea, cada vez hay una capa de protección cada vez que vas más cerca de la zona del xenón del detector para protegerte de la misma radiación que emiten los materiales del detector. Además, hay que hacer un screening muy fino del material de cada uno de los tornillos, hasta los tornillos que usamos para evitar que metan un fondo inesperado dentro de la cámara. Entonces, el segundo objetivo es medir la desintegración doble beta con los dos neutrinos. En un segundo run hemos puesto xenón enriquecido. Entonces ahí hemos podido medir el espectro continuo de la desintegración doble beta. Y luego, por último, esto ha sido y sigue siendo un banco de prueba para la tecnología que luego se vaya a utilizar en el detector grande, que es el detector de 100 kilos, con el cual vamos a pretender hacer o bien una medida, una observación, o una medida de un límite inferior a la vida media de la desintegración. Estas son unas fotos de los componentes del detector. Como veis, aquí veis el shielding de cobre, super radio puro. Precisamente esta capa sirve para proteger de la radiación que emite la vasija de acero. Y así cada vez más. Luego, aquí tenemos lo que llamamos tubo de luz, que es un cilindro de teflón que sirve para reflejar la luz y poder recolectar una cantidad mayor de luz. Esos son los anillos que hacen que el campo eléctrico sea uniforme. Y bueno, esta es una foto, es muy bonita, es una foto de la luz azul que se emite en el detector, porque os he dicho que el xenón centellea en ultravioleta, pero los sensores que tenemos son pocos los sensores sensibles a la luz ultravioleta. Entonces necesitamos desplazar la longitud de onda del xenón de la ultravioleta al azul. Esto lo hace una molécula orgánica que se llama TPB, que recubre completamente este tubo de teflón y otras partes del detector. Entonces, pues, esto es lo que se ve dentro de la cámara cuando algo centellea una vez que se haya pasado a luz azul. Estos son los fotosensores de NEXT. Veis por un lado los fotomultiplicadores, que son grandes y son 12. Y son grandes porque el objetivo es recolectar cuanta más luz posible. Y por el otro lado, el plano que llamamos de tracking, que son los fotomultiplicadores de silicio, que sirven para hacer la reconstrucción 2D. Ellos están también recubiertos con máscaras también de teflón, recubiertas con la molécula que hace pasar la luz de ultravioleta a azul también, porque se refleja atrás y así recolectamos más luz también en los fotomultiplicadores. Esos son los resultados que hemos obtenido con este prototipo. Hemos demostrado una resolución de energía excelente, mejor que el 1%, estamos en 0.9%. Es la mejor resolución mundial en el Xenon 136 para este tipo de experimentos. También hemos demostrado que somos capaces de distinguir señal de ruido. Estos son eventos reales, trazas de electrones de la desintegración doble beta con los neutrinos. Veis estos dos blobs de energía al final de la traza. Claramente se distingue de una traza que solo tiene un blob de energía, que es un single electron. Okay. Y entonces podemos distinguir la señal de ruido. La demostración de esto la hicimos con una fuente de calibración. De hecho, como la desintegración doble beta, incluso la que tiene los neutrinos,
es bastante rara. Entonces, para acumular más estadística, lo que hemos hecho ha sido usar una fuente de talio 208 que tiene una emisión de un gamma con una energía alta lo suficiente como para producir pares, es decir, electrón y positrón. Y resulta que el electrón y el positrón tienen una topología, o sea, se comportan en el gas de la misma forma que dos electrones. Entonces hemos estudiado este proceso para ver si éramos capaces de tener una discriminación entre señal y background. Y eso es lo que hemos demostrado, porque un evento de señal que está en el pico, pues tiene una energía parecida en los dos extremos de la traza, como en este plot. Y sin embargo, un evento de background solo tiene uno de los dos extremos con energía alta y el otro con energía más baja. Y por último, hemos medido el fondo y hemos validado nuestro modelo de background. Seguimos mejorando esta medida, aumentando estadística hasta el año que viene, que es cuando instalaremos el detector grande, que es el detector de 100 kilos, Next 100. Pondremos 100 kilos de xenón enriquecido en una vasija más grande a una presión de 15 bares. Vamos a tener más sensores, 60 fotomultiplicadores, 3400 silicon fotomultiplicadores, y el objetivo es empujar a la sensitividad a la vida media de la desintegración al menos a 6 por 10 a la 25 años. Y la operación de este detector va a ser un paso fundamental hacia la escala de 1 tonelada. De hecho, digamos, el espacio posible para descubrir la desintegración con 100 kilos es reducido y todos los experimentos se están ya preparando para la siguiente generación, que es acumular muchísima más masa y a la vez reducir cada vez más el fondo radioactivo. Entonces, Next también está en ese proyecto de pensar ya en un detector futuro de 1 tonelada, y Next 100 va a ser el primer paso para eso. Se necesita bajar el fondo porque cuanta más masa acumulas, más fondo vas a tener. Entonces, la tasa de fondo tiene que ser lo más baja posible. Entonces, por ejemplo, una cosa que vamos a cambiar es eliminar los fotomultiplicadores, porque contribuyen en mucha medida al budget total del fondo. Entonces mediríamos la energía con fotomultiplicadores de silicio en lugar de fotomultiplicadores. También estamos explorando la posibilidad de usar mezclas de gases, porque hay gases como CO2 o el helio que hacen que reducen la difusión de los electrones en el gas. Cuando un electrón se desplaza por el campo de deriva, siempre se desvía de la dirección del campo eléctrico. Y esto hace que la traza que se reconstruye está más difuminada, y entonces pues, la resolución es peor. Este tipo de mezclas de gases pues, reducen la difusión, con lo cual también van a mejorar la performance del detector. Y por último, estamos explorando la posibilidad de hacer barium tagging, que es el santo grial de todos los experimentos de desintegración doble beta, porque se trata de identificar la hija de la desintegración. Claro, porque si somos capaces de identificar el átomo en el que se convierte el xenón, básicamente te has quitado todo el fondo, porque no hay ningún proceso de la naturaleza que cree un átomo de bario doblemente cargado, así de repente. Entonces solo te quedaría el modo con 2 neutrinos de la desintegración como fondo. Y la colaboración Next está ya estudiando una técnica para hacer esto, que es el Single Molecule Fluorescence Imaging, que da la posibilidad de identificar átomos individuales. Básicamente, se crea a la carta una molécula que tiene esta forma, este crown ether, que atrapa la molécula de bario. Y una vez atrapada, si tú la iluminas con un láser, fluorece con una longitud de onda diferente a que si no tiene la molécula de bario atrapada, con lo cual puedes identificar si está o no está el bario. Entonces la idea es, en nuestro detector, por un lado, tener los silicon photomultipliers que medirían la energía y medirían la posición donde ha ocurrido el evento.
Con el baricentro de esta posición iríamos al otro lado, donde la molécula de bario, como está cargada, se desplaza en dirección opuesta a los electrones, porque está cargada positivamente, y cuando llega a esta superficie estaría completamente recubierta por un sustrato con todas estas moléculas esperando atrapar el bario. Y con un láser pues iríamos a iluminar la zona donde nos esperamos encontrar el bario y mediríamos de vuelta la fluorescencia. Tenemos dos artículos ya publicados, un Nature entre ellos, con la primera demostración del funcionamiento de esta molécula. Entonces, esto es algo a largo plazo, pero desde luego es de lo más prometedor que tenemos ahora mismo. Y con esto, si queréis, me paro. Sí. ¿Alguna pregunta por parte del público? Yo tengo una pregunta, Paula. Sí. Estabas mencionando alrededor del slide 16 o por ahí que cuando tienes los PMTs y tienes, creo que el 17, vale. Sí. Y este es las cuentas de fotones versus tiempo, sí, esto ¿verdad? es antes de convertir a fotones, digamos, es la corriente, pero sí. Es la corriente. Y lo que estaba pensando es, los fotomultiplicadores tienen este efecto que se llama after pulsing, que cuando los excitas a veces te van a, perdón, cuando dejan de funcionar como un fotomultiplicador y comienzan a funcionar más como un foco, y comienzan a emitir fotones un cierto tiempo después de que los has excitado. Y eso sucede en Next, y si sucede es un problema. No, nunca hemos medido, o sea, sí que hay este efecto, pero es tan bajo que no nos preocupa. Hemos obtenido resoluciones de energías muy buenas, con lo cual no hay un efecto apreciable de afterpulsing. Pero sí que puede haber en otro tipo de casos. Nosotros usamos unos fotomultiplicadores concretos de Hamamatsu y hasta ahora siempre han ido muy bien y no hemos medido esto apreciablemente. Ok. Y mi otra pregunta es, estabas mostrando la topología en la que tienes dos electrones y que se ven como dos bolas unidas por una cuerda. ¿Hay algún evento de background que pueda reproducir ese tipo, que pueda artificialmente darte ese tipo de topología? Los únicos eventos que sí que pueden darnos ese tipo de topología y de hecho constituyen, digamos, lo que nos quita la eficiencia de este método, que no es eficiente 100%, son eventos, por ejemplo, Compton, donde hay un gamma que hace primero un electrón Compton y luego se convierte, hace un fotoeléctrico muy cerca al Compton. Entonces allí nuestra resolución espacial, como no es perfecta, no podríamos distinguir que son dos eventos, digamos, separados. Entonces, en algún caso, esto lo vemos, por ejemplo, en la simulación, nos confundimos y reconstruimos como electrón doble, algo que son dos electrones individuales separados, pero no troppo. Entonces, esto forma parte de la ineficiencia de este corte. Aún así, pues a lo mejor nos equivocamos en un 10% de veces comparado con un 90%. Pero por eso mismo el barium tagging, eso sí que sería prácticamente una eficiencia del 100%, porque no hay ningún evento en la naturaleza que pueda parecerse a un átomo de bario en ese sentido. Ok, vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no, entonces continuamos. Vale, pues sigo. Pues bueno, entonces quería focalizarme en el xenón, que es un poco lo que une las dos partes de mi charla, porque bueno, hemos visto que el xenón es muy bueno como detector de partículas porque centellea, y la detección de partículas tiene muchas aplicaciones más allá de la exploración de la física básica para entender la naturaleza. En particular, se usa mucho para imagen médica. Lo más común es pensar en un aparato para radiografías, que es básicamente un detector de fotones, gamas, de rayos X. Pero otro es el ejemplo de la tomografía por emisión de positrones, que es de lo que os voy a hablar ahora,
que es una técnica de diagnóstico por imagen no invasiva. El principio de funcionamiento es muy sencillo. Uno coge una molécula de glucosa, la modifica con un isótopo radiactivo, como puede ser el fluoro 18, que emite positrones, o sea que se desintegra con desintegración beta positivo. Los positrones no son otra cosa que la antipartícula del electrón. Esto es un ejemplo de cómo utilizamos la antimateria en el día a día, por ejemplo, en imagen médica. Esta molécula de glucosa es inyectada en el paciente y pues se distribuye por el cuerpo. En particular se concentra en las zonas del cuerpo donde el metabolismo está más acelerado, como puede ser, por ejemplo, donde hay un tumor, pero no solamente, puede ser en el cerebro, en la vejiga, es otro sitio donde también hay mucha actividad. Y allí el positrón emitiéndose se aniquila con un electrón del entorno del cuerpo y emite 2 fotones de alta energía de 511 kV en una dirección casi opuesta, 180. Entonces lo que uno tiene que hacer es rodear al paciente de detectores de partículas para poder identificar una línea una vez que tú detectas una coincidencia de una partícula aquí y aquí, pues trazas una línea y cruzando muchas de estas líneas es posible reconstruir el punto o la zona de donde han tenido origen todos estos gammas, es decir, la zona de interés, que puede ser un tumor, por ejemplo. Este es un ejemplo de imágenes obtenidas con PET. Y se puede ver cómo se utiliza para monitorear el Alzheimer o otro tipo de enfermedades neurodegenerativas, porque un cerebro sano consume glucosa de forma diferente que un cerebro con una enfermedad neurodegenerativa. También se utiliza para monitorizar el flujo de la sangre, porque la glucosa modificada pues, también es llevada por el cuerpo por la sangre, y la aplicación más común es la detección de cáncer y la monitorización, por ejemplo, de terapias como la quimioterapia. En la tecnología de hoy en día se utilizan cristales centelladores como detectores de gammas. Pueden ser, por ejemplo, un bloque de varios cristales individuales acoplados con un fotosensor. Hasta hace unos 15 años se utilizaban fotomultiplicadores, ahora ya que la tecnología ha mejorado, se utilizan silicon photomultipliers, que son los mismos que utilizamos en Next. Y el material de estos cristales suele ser todos de tierras raras, como el lutecio y yttrium, y se llaman como LSO en LYSO, son los elementos, los materiales más conocidos. Y lo que tienen en común estos materiales, aparte de ser centelladores, es que tienen una densidad muy alta, que es importante porque tienen que parar los gammas rápidamente y para tener una eficiencia alta de detección. La sensibilidad de un PET está determinada por distintos factores. Al final lo que tú quieres es poder detectar el mayor número de coincidencias por unidad de tiempo posibles para tener una imagen mejor y en el menor tiempo posible. Entonces esto depende de muchas cosas. Depende de la cobertura de tu escáner, que puede ser un PET de cuerpo completo, o sea, a lo mejor 2 metros de largo, que te cubre completamente, pero si es un PET más pequeño, pues tendrás una sensibilidad menor. El precio es muy importante en esto porque un PET de cuerpo completo es muchísimo más caro, no todos los hospitales lo tienen. Luego está la eficiencia de detección de tu propio detector, y esto es un factor que depende de parámetros físicos como el tiempo de centelleo de tu propio centellador, la respuesta a los sensores, cuántas interacciones de las que ocurren realmente son relevantes para la detección de las coincidencias. Luego tienes la attenuation length, o sea, digamos, en cuánto espacio los gammas separan en el detector, con lo cual, cuanto más denso el detector, mejor. Por otro lado, esto lo puedes compensar con el espesor del material, pues si es menos denso, puedes poner más material para recuperar esta fracción de interacciones.
Otro factor que es muy importante en los PETs, que no tienen todos los PETs, pero que cada vez más se intenta investigar y añadir a los PETs, es la posibilidad de medir el tiempo de llegada de los fotones. O sea, no solo la posición para trazar la línea de respuesta, sino el tiempo. ¿Esto por qué? Porque la diferencia en tiempo de la llegada de los dos fotones es proporcional al desplazamiento de la posición real de emisión del punto central de la línea de respuesta. Entonces, claro, puedes determinar con mucha más precisión, no solo directamente ya el punto, digamos, un segmento alrededor de la línea de emisión, sino que esto te contribuye también a bajar el fondo en tus algoritmos de reconstrucción de la imagen. En este cartoon, muy sencillo para explicar esto, veis como si no tienes time of flight, tú simplemente le das la misma probabilidad a cualquier punto de la línea de respuesta de haber sido el origen de los dos fotones. Entonces tienes que cruzar muchas líneas para ir definiendo la región desde donde se han producido los gammas. Sin embargo, si tienes time of flight, tú sabes la diferencia de tiempo, puedes identificar un segmento. Ya no todos los píxeles a lo largo de esta línea tienen la misma probabilidad de ser el origen. Hay uno con más probabilidad y luego cada vez menos. Y entonces se ve como, así visivamente, la definición de la región de origen de los gammas es mucho más definida. Entonces el time of flight permite reducir el ruido, o sea, las imágenes son más nítidas y el contraste de la imagen aumenta y también se pueden sacar imágenes buenas en menos tiempo. Esto implica una menor dosis radioactiva al paciente, porque la molécula de glucosa no deja de ser un elemento radioactivo, y un tiempo de reconstrucción más corto que puede ser muy útil, por ejemplo, en PET pediátricos, donde pues, los niños a lo mejor no están media hora en la misma posición, es más complicado. Y entonces la idea del segundo proyecto del que os quiero hablar es utilizar xenón en lugar de cristales centelladores. Esta vez no puede ser xenón gaseoso como en Next, porque pues la densidad sería muy pequeña y no pararía apenas gammas. Entonces pues tiene que ser xenón líquido, que tiene una densidad mayor. El xenón líquido pues tiene la misma respuesta que el xenón gaseoso a la radiación ionizante, que es una respuesta de ionización y de centelleo. Es transparente a su propia luz de centelleo, al igual que el xenón gaseoso, con lo cual podemos recolectar esta luz. Los fotones de ultravioletas que se crean en el centelleo son emitidos de uno de los dos estados electrónicos más bajos que van al ground state y se emiten con dos constantes de tiempo características, la más pequeña de las cuales es 2,2 nanosegundos, o sea, es muy rápida. Y esto es importante para poder hacer una medida de tiempo de vuelo con una precisión mayor. Estas son básicamente las ventajas que tiene el xenón líquido comparado con los cristales convencionales. Tiene un alto yield de centelleo, es decir, un número de fotones emitidos por energía depositada bastante alto, como el doble de un cristal. Tiene un tiempo de centelleo más rápido. Un cristal como el LSO tiene alrededor de 40 nanosegundos, pues el liquid xenon de 2,2. Y luego tiene una gran ventaja que es un líquido, es decir, es un medio continuo. Os tenéis que imaginar que un PET de cuerpo completo hecho con cristales, estos cristales son de 3 milímetros por 3 milímetros por 1 centímetro. Entonces pues hay que construir decenas de miles de cristales y ponerlo uno alrededor del otro. Eso significa que el detector tiene muchos cracks, o sea, tiene muchas rendijas, que cada cristal es diferente, puede tener impurezas que se han producido en el proceso. Una vez que está la impureza en un cristal no hay nada que hacer. Sin embargo, el xenón es un líquido, entonces se puede recircular, se puede purificar. Nosotros sacamos el xenón, o sea, se puede sacar el xenón en fase líquida, lo transformas a fase gas, lo pasas por filtros que quitan oxígeno, agua, todo lo que sea que reduce la producción de luz y lo vuelve a emitir en el sistema
purificado. Y puedes tener una respuesta homogénea en principio en todo el detector. Entonces es una gran ventaja. Y luego, por último, la ventaja en la fabricación, el coste puede llegar a ser menor que los cristales precisamente porque no tienes que construir uno a uno. Aunque por el otro lado, bueno, el xenón tiene el hecho de que para ser líquido tienes que enfriarlo. O sea, el xenón líquido a temperatura ambiente necesita unos menos 110 grados de temperatura. Entonces hay que construir un criostato para poder albergar el xenón. La idea de usar xenón líquido en imagen médica no es nueva. De hecho, la primera idea fue de los años 70 y distintos grupos en estas décadas han intentado hacer algo, por ejemplo, TPCs como las de Next, pero de xenón líquido, que fue un proyecto de los años 90. En Japón intentaron usar fotomultiplicadores y usar solo centelleo sin recoger la carga. Todos estos proyectos no han llegado a una fase de comercialización. Sí que hay un proyecto que es el de SEMIS que sigue en marcha y ellos, hasta donde yo sé, están en fase preclínica. O sea, tienen un prototipo ya en un hospital en Nantes. Y su idea es usar una TPC, o sea, una cámara de proyección temporal, entonces con campos eléctricos, donde recogen tanto la carga de ionización como la luz de centelleo. Y además, además de la coincidencia de los dos gammas, ellos detectan un tercer gamma, o sea, tienen que usar un isótopo que produce también un tercer gamma, y con técnicas Compton pueden identificar el segmento en la línea de respuesta, al igual que se puede hacer con el time of flight, sin time of flight, pero con esta técnica Compton. Es algo análogo. Y esta es la técnica que ellos están usando. La idea de Pétalo, que es este segundo proyecto en el que está involucrada, es intentar coger lo más sencillo de todas estas técnicas que se han estado intentando estos años. Por un lado, eliminar los campos eléctricos, eliminar las cámaras de proyección temporal. Cuando tú tienes una deriva, introduces un tiempo muerto en la toma de datos que hace que tu eficiencia de detección sea mucho menor. Tu tasa de detección de coincidencia baja. También necesitas alto voltaje, con lo cual tienes una complicación. Tú tienes que poner a un paciente en un sitio donde hay alto voltaje, o sea, miles de voltios. Entonces, esta complicación la queremos quitar utilizando solo luz de centelleo. Por el otro lado, los fotomultiplicadores son sensores que también son muy complejos porque también necesitan para operar un voltaje alto y sobre todo no se pueden usar con campos magnéticos. Y esto es importante en el campo de la imagen médica porque cada vez más se intentan hacer escáneres híbridos. Por ejemplo, resonancia magnética a la vez que PET. Esto es muy útil porque cada una de estas técnicas da una imagen de una cosa diferente. Por un lado es una imagen anatómica, por el otro es una imagen metabólica del cuerpo, pero si lo haces en dos momentos diferentes, el paciente no va a estar exactamente en la misma posición. Entonces tienes que hacer correcciones. Sin embargo, si lo haces a la vez, pues ya tienes todas las dos información del mismo paciente al mismo tiempo. Entonces, para esto no se pueden usar fotomultiplicadores. Entonces, la idea es usar fotomultiplicadores de silicio, que son los mismos que se usan también en Next. Tienen una serie de ventajas. Bueno, para empezar, se producen en tamaños y con características múltiples. Entonces, puedes tener el que más se adecua a tu caso. Puedes tener una granularidad muy grande para hacer una determinación de la posición de interacción de los gammas muy alta. La respuesta es rápida, tienen una corriente oscura muy baja, es decir, respuesta intrínseca térmica, un ruido térmico que tienen todos los fotomultiplicadores de silicio, que a temperatura ambiente es bastante alta y te podría estropear la determinación de la energía. A temperaturas criogénicas como las del xenón líquido, básicamente baja a cero. Entonces no vas a tener ningún tipo de ruido térmico. Luego tienes una ganancia muy alta, con lo cual no necesitas amplificaciones complicadas.
y son completamente compatibles con los campos magnéticos. La colaboración Pétalo está constituida por distintas instituciones en España, prácticamente, y el concepto de Pétalo es un poco esto. La idea de tener un cilindro, un PET, digamos, de cuerpo completo, de 2 metros de largo, cabo, hueco, lleno de xenón líquido, y recubrir toda la cara externa, la superficie externa del cilindro con fotomultiplicadores de silicio, por ejemplo, de 6 por 6 milímetros cuadrados, que es un tamaño que no es demasiado pequeño, con lo cual no necesitas un número demasiado alto de sensores y tampoco es demasiado grande, con lo cual puedes hacer una buena reconstrucción de la imagen. Entonces, los gammas interactúan en el xenón y la luz de centelleo se detecta por un lado y por el otro y se reconstruye en la posición de interacción de los gammas. Las otras paredes del detector tienen que ser totalmente absorbentes para preservar lo más posible este patrón de luz y poder reconstruir la posición que te hace falta para trazar la línea de respuesta. Entonces, lo primero que uno hace cuando tiene una coincidencia es ir a medir la energía de las dos interacciones y quedarse con la energía que se corresponde al pico fotoeléctrico de los gammas. Esto porque los fotones pueden hacer un Compton, por ejemplo, en el mismo cuerpo del paciente, entonces ya desviarse de su dirección original. Entonces, si tú detectas esos fotones, trazas una línea de respuesta que no es la real. Y por eso necesitas una buena resolución de energía, porque el Compton, una vez que el gamma ha hecho una interacción Compton, ha perdido parte de su energía, entonces seguramente te caerá en esa parte del espectro. Entonces, lo primero es identificar el pico fotoeléctrico. En el xenón líquido hay una fluctuación intrínseca de la energía que es debida a una no proporcionalidad de la luz de centelleo con la energía del electrón y también a recombinación que hay porque no tenemos campos eléctricos aplicados que la reducirían. Entonces, este factor te da un 6-8% sigma de fluctuaciones y luego tienes las fluctuaciones que dependen de la estadística de fotoelectrones que tengas, o sea, cuanta más luz mejor, o sea, menos fluctuaciones. El total que estimamos es alrededor de un 13-15% full width al maximum de resolución de energía, que es muy buena, es del mismo nivel que los otros centelladores que están en el mercado. Obviamente no tiene nada que ver con el 1% del que hablábamos antes, es otro tipo de aplicación completamente. También hemos estimado la resolución de energía. Tú tienes la respuesta de los fotomultiplicadores de silicio, está convolucionada con su propia electrónica, entonces lo que tienes que hacer, tú tienes digamos, una señal que es de este estilo, con esta forma, entonces tú pones un umbral cuanto más bajo posible, a 0,5, 1, 2 fotoelectrones y te quedas con el tiempo que se corresponde a este umbral. Y esto te da el tiempo de llegada, con el primero de estos tiempos, te da el tiempo de llegada de tu gamma. Haciendo la diferencia de tiempo, pues puedes reconstruir. Esto te da la resolución temporal de tu detector, que es la que cuanto mejor sea, más te va a ganar en resolución de imagen. Y por último, también tienes que reconstruir la posición. Esto es también un esquema de la interacción de los dos gammas en 2 puntos del detector y de la iluminación que tienen los silicon photomultipliers. La reconstrucción de la posición se puede hacer sencillamente con si pensamos en coordenadas cilíndricas, pues tenemos el ángulo y el z, que se pueden reconstruir haciendo un baricentro de la carga de los sensores, básicamente. Una vez que tú identificas que hay como 2 focos, luego cada uno de los focos haces un baricentro de la carga y obtienes estas 2 coordenadas. Mientras que la coordenada radial la puedes reconstruir por la dispersión de la luz sobre los silicon, pues cuanto más cerca, más grande.
Y una vez que has reconstruido, o sea, que eres capaz de reconstruir posición, tiempo y energía, lo que hay que estimar es cuán de bien puedes hacer una reconstrucción de imagen completa. Los algoritmos que se utilizan para este tipo de reconstrucción de imagen son del tipo de Maximum Likelihood Expectation Maximization. Son algoritmos iterativos que van haciendo un update de la respuesta en cada iteración hasta llegar al mejor posible o hasta que tú digas que se interrumpe el algoritmo iterativo. Este es un ejemplo de cómo nuestra tecnología, que está hecho con simulaciones Monte Carlo, de cómo funcionaría la reconstrucción con una tecnología de este tipo. Por un lado tenemos la distribución verdadera, que es lo que se llama un phantom, una distribución con puntos brillantes y puntos oscuros sobre un background uniforme, y la tenemos que reconstruir. Para esto hemos simulado realistamente gammas en direcciones opuestas que se originan con esta distribución de intensidad que veis aquí. Y hemos simulado la producción de los fotones, la respuesta de los Silicon Photomultipliers. Hemos aplicado estos algoritmos de reconstrucción de imagen y esta es la imagen que resulta. Es un ejemplo. Entonces pues, se ve como se puede reconstruir todos los puntos luminosos y los puntos oscuros. Obviamente los puntos más pequeños se ven de forma menos nítida. Y también los bordes se ve como pues, la diferencia con la imagen real. Pero este tipo de distribuciones phantom son bastante estándar en física médica para evaluar la eficiencia de un algoritmo o de una tecnología. Porque puedes hacerlo cuantitativamente definiendo funciones que se llaman coeficientes de contraste, por ejemplo, donde comparas la intensidad que reconstruyes de la señal comparado con la intensidad que reconstruye de zonas de background, y cuanto más cerca de uno, mejor tu identificación, mejor tu reconstrucción de imagen. Y ahora quería enseñaros pues, lo que estamos haciendo en el laboratorio, pero todo esto ha sido un estudio, son estudios de Monte Carlo con PET de cuerpo completo para dar, digamos, un assessment del potencial de la tecnología, pero hay que empezar por demostrar que esto funciona, y para empezar que esto funciona, para demostrar que esto funciona, estamos construyendo un primer prototipo que es una cajita que veis aquí, de aluminio que vamos a llenar de xenón líquido. En este caso muy poco, son como 2 kilos de xenón, y vamos a poner dentro de un criostato y vamos a demostrar que sabemos reconstruir la energía, la posición y el tiempo de los gammas para poder luego construir un detector más grande. Entonces aquí veis la cajita cerrada. En esta caja vamos a poner 2 planos de Silicon Photomultipliers opuestos que están sumergidos en el xenón líquido, y en el medio vamos a poner un tubo de fibra de carbono con una fuente de calibración que va a ser sodio 22 porque produce un positrón que emite luego los 2 gammas en direcciones opuestas. Y vamos a simular de esta forma un PET real. O sea, realmente queremos detectar los 2 gammas. Este prototipo se está construyendo en Valencia, en el Instituto de Física Corpuscular. Aquí veis una foto de la vasija de vacío. Como os he dicho, necesitamos un criostato para licuar el xenón. Entonces, para mantener la temperatura, para mantenerlo aislado, lo que hacemos es ponerlo en vacío. La vasija es grande porque la idea es luego poner también un anillo entero, en una segunda fase, un anillo entero de un escáner PET. Pero todo esto está vacío, básicamente, para mantener aislado el xenón dentro de la cajita, del cubo.
vamos a tener un criostato comercial, un cryocooler comercial pues esto, por ejemplo, es el intercambiador de calor que permite un intercambio más eficiente del calor para poder utilizar menos energía para mantener frío el xenón. Aquí va insertada la fuente radiactiva que llegará hasta aquí en el medio de la cajita. Aquí veis, ese soy yo, debajo de la vasija. Esta es la prueba de que me fío ciegamente de mis ingenieros. Tenemos un equipo realmente excepcional de profesionales top que han construido, diseñado, mandado a construir o construido ellos mismos la mayoría de todas estas piezas. También necesitamos un sistema de gas para la purificación del xenón, para mantenerlo siempre puro, libre de contaminación. Y aquí podéis ver alguna de estas piezas. Este es el filtro de que os hablaba, que quita el oxígeno y el agua. Aquí tenéis el tanque de recuperación que sirve como medida de emergencia. Si hubiera una sobrepresión en el sistema, el xenón se iría a este tanque que puede aguantar hasta 3 bares de presión, pero la cantidad de xenón que tenemos ahora pues sería a presión ambiente. Esto es, aparte para no hacerse daño, pero sobre todo para no perder el xenón porque es bastante caro para nosotros. Luego, bueno, tenemos la bomba para hacer vacío en la vasija y esta es una botella que es la que usamos para hacer la recuperación de xenón normal, o sea, no de emergencias. Hacemos frío, o sea, metemos la botella en nitrógeno líquido y el xenón se va a la botella y se solidifica, básicamente. Y bueno, esto es un poco todo. Ahora mismo estamos en fase estamos ultimando el montaje. Cada día salen nuevos problemas, entonces pues tenemos que solucionarlos. Los enlaces térmicos, si algo se rompe, si hay que pedir permiso de seguridad para no sé qué. Pero digamos, para el año que viene, a primeros de año que viene, pues esperamos poder estar tomando datos, los primeros datos. Y nada, esto es un poco la conclusión de mi charla, pues espero haberos transmitido cómo puede haber una simbiosis muy estrecha entre física básica, la que llamamos física básica y física aplicada. Y bueno, yo creo que ese es un ejemplo bonito de esto. Y esto es todo. Muchas gracias, Paola. ¿Hay alguna pregunta por parte de los que están ahora en la llamada? Profesor Hernán Castillo. ¿Qué tal? Gracias por la charla, muy interesante. Una consulta, cuando hablabas de resolución, eso me quedó en el aire. ¿Esa resolución es considerando que pueden medir el tiempo de vuelo o es simplemente con las coincidencias nada más? ¿Cuál es, mejor dicho, qué tanto ganas viendo o tratando de medir el tiempo de vuelo en la resolución final, ¿no? Porque ahí veía que eran unos milímetros en la imagen de prueba. Sí, a ver, tenemos dos resoluciones que nos interesan, ¿no? La resolución espacial, o sea, la determinación de la interacción de los gammas, que pretendemos hacerla con una fluctuación de 1 milímetro, de unos pocos milímetros. Y luego, por otro lado, la resolución temporal, que es básicamente el tiempo en el que llega el primer fotón o el primer fotón que tú puedas detectar en las dos zonas del detector a los dos sensores más cercanos. Esto te permite, haciendo la diferencia de estos dos tiempos, te permite identificar un segmento a lo largo de la línea de respuesta, que es lo que te hace más precisa luego la reconstrucción de imagen. Entonces, las dos resoluciones son importantes, la espacial para reconstruir la misma línea de respuesta y la temporal para poder identificar un punto o un segmento, digamos, en la línea de respuesta. Ok, gracias. ¿Hay una otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Gracias, Pablo, primero por la charla. Y mi pregunta es, en los PET scans normales duran como 1 hora para hacer la imagen.
En el de Xenon dura también 1 hora de No, exposición. no te puedo dar una respuesta precisa a esto. Eso depende de muchas cosas y ahora estamos todavía en una fase más instrumental. Toda la parte clínica será en un segundo momento. Entonces, no te sé decir, porque eso depende también de cuánto xenón vamos a poner en espesor. Porque siendo menos denso que un cristal, habrá que poner más. Todavía tenemos que estudiar cuánto espesor, porque depende también la reconstrucción se ve afectada. Entonces, habrá que encontrar como un balance entre todas estas cosas. Entonces, ahora mismo no te sé decir el tiempo. Y tenía otra pregunta relacionada a la primera parte de tu charla, se me quedó pendiente. Y es que en el cálculo, primero, tú buscas una señal de decaimiento doble beta sin neutrinos. Y si no ves la señal, puedes poner un límite superior a la masa de la masa majorana de los neutrinos. Y entre la observación de la señal con un cierto rate y el límite, hay un ingrediente que es el elemento de matriz en el cálculo de la tasa de decaimiento, que usualmente tiene un error significativo. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tanto problema es para ustedes en su error budget el error que viene de la matriz? Sí, de hecho, precisamente por esto solemos dar todo en términos de la vida, de la half-life, del tiempo de vida medio, porque darlo en términos de masa, pues los experimentos actuales que han puesto ya límites, puedes oscilar entre 60 y 300 milielectronvolts. O sea, es una banda muy amplia. Y es verdad que cada vez más el cálculo de los elementos de matrices se hace más preciso, con lo cual esto va mejorando. Pero desde nuestro punto de vista como experimentales y como pues, Next, lo que vamos a dar es la medida de tiempo. Ya la masa, como tiene más factores, pues es más complicado. Pero el tiempo sí que es inequívoco, o sea, es lo que es. No, sí, o sea, no solamente entra el elemento de matriz, también entran los elementos de mezcla electrónica, hay más cosas que tienen errores. Sí, el espacio de fases. El espacio de fases, sí, todo eso. Sí, ok, sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos una vez más a Paola por interesante charla que dio hoy día, y el coloquio de la próxima semana es Catching the Sources of Ultra High Energy Cosmic Rays por Kumiko Kotera del Instituto de Astrofísica de París. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Paola. A vosotros. Gracias a Claudia también y a todos los que nos acompañaron hoy día. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos la próxima. Luego. Gracias, Paola. Chao, chao.